Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, esto salió en el Foro de Vigo, de España. El maltrato de caballos en Galicia obliga a la Unión Europea a revisar la forma de identificarlos. Las autoridades no ven mejoras en la situación de los équidos que viven semisalvajes. La Unión Europea recaba entre sus Estados miembros información sobre los métodos para identificar caballos a raíz de las denuncias por maltrato de equinos en Galicia, interpuestas por dos organizaciones y recogidas por la eurodiputada BNG Ana Miranda en una pregunta realizada a la Comisión. La Unión Europea responde: el comisario europeo de Salud, Tony Borg, analizará dichos métodos para poder adoptar medidas administrativas y, en su caso, legislativas para garantizar mejor identificación de estos animales. Porque, añade, a la Comisión no le consta que se haya producido algún proceso con la mejora de la situación de los caballos que viven semisalvajes en Galicia y con su identificación. En su pregunta, Miranda recuerda que, según la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber, el 80% de la cabaña equina sigue sin identificar, lo que dificulta el localizar a los culpables en el caso de maltrato, lo que ya denunciaron a la Junta y en los accidentes de circulación, por ejemplo. Miranda cree que las líneas de ayuda económica para identificar los caballos del medio rural no parecen servir. Bueno, el tema este es no solamente pasa en España, sino que pasa en muchos países del mundo, ¿sí? Lo que hace España es tratar el tema y ver cómo lo corrige. Otro que salió en Deutsche Welle Español, que la autora es Lidia Aranda Barandián y editora Claudia Herrera Pol. El título es Refugios para caballos, una luz de esperanza. Con el número de abandonos de caballos en aumento, las pocas asociaciones y albergues de protección de los caballos no dan abasto. En Alemania las cosas parecen ir algo mejor, pero la situación está lejos de ser ideal. No pocas han sido las personas que, conduciendo por las carreteras andaluzas, han sido testigos de primera mano del aumento de abandono de caballos en los últimos años. Y posiblemente a todos ellos se les habrá ocurrido la misma pregunta: ¿qué se debe hacer con estos animales? ¿A dónde habría que llevarlos? En teoría, los responsables de estos caballos sin dueños conocidos son los cuerpos públicos o, en este caso, los ayuntamientos de los municipios correspondientes. Pero la realidad es otra. Independientemente de quién tenga la responsabilidad legal, estos animales necesitan un hogar físico y unas atenciones veterinarias para que se recuperen de un estado de desnutrición y lesiones derivadas de su abandono. La buena noticia es que para ellos están refugios de caballos, organizaciones sin ánimo de lucro, elegidas con el propósito exclusivo de ayudar a estos animales. La mala noticia es que en España hay demasiados pocos. En el 2001, de hecho, prácticamente no existía ninguna de estas asociaciones de este tipo, hasta que se inauguraron el ADE, Asociación Defensa Équidos, en Cataluña, y la Asociación y Albergue SIT, Santa María, en Málaga. Ambas organizaciones se fundaron con el mismo objetivo: llenar el vacío existente en España en la protección al caballo, un animal por entonces considerado oficialmente de renta y comúnmente expuesto a situaciones de violencia y maltrato. Una decisión de corazón. Abrir un refugio de equinos no es una decisión fácil,
Y en estos dos casos particulares, el componente emocional tuvo mucho que ver. Hay dos formas de hacerlo, la correcta y la otra, que no es incorrecta, pero es más arriesgada, explica Leonor Díaz, dueña de ADE. La forma correcta es reunir los medios, tener un sitio adecuado que sea de propiedad, hacer un estudio de mercado, ver con qué capital y socios se cuenta y hacer las cosas como si se tratara de una empresa. La otra forma es la que hice yo, tirarme a la piscina sin saber si hay agua. Me dije, me dan pena los caballos, voy a dar mi vida por los animales en general y por los caballos en particular, y me voy a dedicar las 24 horas del día, los 365 días del año y todos los años de mi vida mientras pueda a cuidarlos. Asumí los gastos al principio, me compré una finca y me puse en gran riesgo porque estas cosas pueden ir mal y si me quedara en la ruina empeoraría la situación. En el caso del CIT, Alemania tuvo algo que ver en esa fundación. Mi hermana Concordia ha estado muy relacionada en el mundo del caballo en países extranjeros, sobre todo Alemania. Allí, la manera de relacionarse y de tratar al caballo es distinta. Al volver a Andalucía comenzó a notar que había muchos caballos en situación de necesidad, a causa de abandono o lesiones, lo que le llevó a llamar a la policía para ver qué se podía hacer. Por aquel entonces, hace unos 15 o 20 años, la respuesta siempre era la misma. Si usted quiere, tome ese animal y lléveselo. No había control alguno sobre este tema, de modo que mi hermana comenzó a recoger estos caballos de forma totalmente voluntaria, hasta que se encuentra con quien tiene un buen número de caballos en mal estado, sin salida real y no sabe cómo mantenerlos. Pidió ayuda a la familia y entre todos fundamos hace unos 10 años el CIT Santa María. Leonor Díaz, ADE, hemos rescatado a 400 caballos, ayer y hoy. En ambos casos, las directoras de los refugios no pensaron que la afluencia de caballos a sus establos fuera a ser tan constante y numerosa. Yo provengo del mundo de la equitación y realmente pensaba que no iba a haber muchos caballos que pudiéramos salvar, simplemente porque sabía que los caballos que ya no servían para ser montados iban en general al matadero, cuenta Leonor Díaz, dueña de ADE. Pero, con el tiempo, empezamos a darnos cuenta de la enorme cantidad de caballos que hay maltratados y en situación de abandono y de negligencia. Desde entonces hemos ido creciendo, tenemos un overbooking tremendo y la finca se nos ha quedado pequeñas. Para Virginia Solera, una de las fundadoras del CIT Santa María, no obstante la situación que se vivía entonces era fácil en comparación con la que se vive ahora. Si nosotros antes en una semana recibíamos una media de 10 denuncias por semana, ahora recibimos a veces 30. Repito, de unas denuncias de una vez por semana, de 10 por semana, ahora recibimos 30. A veces 40 y a veces 50, declara Solera. Y después de investigar a fondo cada una de estas denuncias para ver si realmente tienen fundamento, según Virginia Solera, la mayor parte son reales. Otra diferencia fundamental es que antes rescatábamos caballos de forma aislada, como en casos de abandono de un caballo porque el dueño era demasiado mayor o una persona que maltrata a su caballo en forma particular. Pero ahora estamos hablando de un grupo de 30, 70 o 100 caballos que literalmente se está muriendo de hambre. Leonor Díaz se reúne con sus compañeros de albergue. Desde el 2001 han ido surgiendo más organizaciones similares en España, especialmente en los últimos años, según Leonor Díaz. Pero aún así no es suficiente. Ambos centros se financian exclusivamente de forma privada, por medio de donaciones y dando sus caballos en adopción para dejar espacio a nuevos animales. Pero con la crisis cada vez hay menos socios y las adopciones cada vez son más difíciles de llevar a cabo. En el caso del CIT, incluso se han dado casos de devoluciones de caballos adoptados, según Virginia Solera. Refugios en Alemania. Cuando cada vez hay menos dueños dispuestos capaces de mantener a sus animales, más caballos sin dueños y sin perspectivas y menos espacios y fondos en los únicos lugares donde pueden optar a una segunda oportunidad en la vida, la mirada de muchos se pone en el extranjero. En concreto, los portavoces del CIT Santa María miran hacia Alemania, donde además de haber una manera de relacionarse y de tratar al caballo distinta, hay un buen número de organizaciones de protección de caballos
como por ejemplo la sociedad Fördertung, etc. Fundado en 2009, no es un refugio en sí como lo son el ADE y el CIT, pero sí cuenta con miembros y establos por toda Alemania, y su labor es igualmente asistir a los caballos que necesitan ayuda, con un sistema de financiación privada y un proceso de recogida y adopciones similares a los de las organizaciones españolas. La sociedad alemana da una visión de la situación económica del país a través de la vida y tratamiento de sus caballos, aunque en palabras de la portavoz de Fördertung, Daniel Roth, en Alemania los caballos son en general vistos más como animales de compañía que como animales de renta. El país tampoco es un paraíso perfecto. En los últimos años, la crisis también ha provocado un aumento de abandonos entre caballos cuyos dueños ya no pueden permitírselos, y las adopciones de estos animales son cada vez más difíciles. Roxana Daniel Roth, en Alemania en general, los caballos son vistos como animales de compañía, pero a diferencia de España, en Alemania es mayor el número de organizaciones que ayudan a enfrentar esta situación. Por ejemplo, Fördertung puede darse el lujo de tomar medidas preventivas y tomar caballos directamente de dueños que confiesan no poder seguir manteniéndolos por razones económicas, algo que, por ejemplo, en el CIT lamentan no poder llevar a cabo por falta de medios y espacios. La Ley de Protección Animal dice que los ayuntamientos debieran hacerse cargo de estos casos, pero cuando se los llama la atención por ello reconocen que no pueden por falta de recursos, explica Virginia Solera. Puesto que esto se lleva viendo a lo largo de los últimos 10 años, debiera haber un cambio de competencias, quizás a nivel nacional, que el gobierno de las partidas presupuestarias necesarias para tratar este problema. Asimismo, la sociedad alemana delega ciertos temas como evitar que sean muchos los caballos enviados a los mataderos, a otras asociaciones dedicadas exclusivamente a ellos, según Roth. Gracias a ello se pueden concentrar en caballos maltratados o excluidos del mundo de la competición a causa de lesiones o minusvalías. En Cataluña, Leonor Díaz no ha experimentado un aumento dramático de denuncias o llegadas de caballos a sus establos. Y no es porque la situación sea mejor que en Andalucía, es porque al menos en los mataderos catalanes por ahora no hay tanto colapso ni listas de espera para matar a los animales. En el CIT Santa María el número de caballos rescatados en 2012 y los que llevamos desde 2013 llega a los 300, según cálculos de su fundadora Concordia Márquez. Y podrían haber sido muchos más, se pudieran disponer de más recursos. Márquez hace un llamamiento general en busca de ayuda y colaboración. En el CIT no se dan abasto, y son muchos los caballos en España que quedan por salvar. La autora de este artículo es Lidia Aranda Barandián y editora Claudia Herrera Pol. Bueno, realmente es muy importante este tema, y lo único que les puedo decir para no hacerlo extremadamente largo es qué reflexión hacemos nosotros acerca de esto que está pasando en España y en Alemania. ¿Qué hacemos nosotros en Argentina? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos haciendo algo? Bueno, esto salió en el Foro de Vigo, de España. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com.